La Gestalt lo que propone es centrarse en la figura, en lo que la persona necesita, en lo que siente, en lo que quiere, en lo que va a hacer, y ayudarle a que eso sea lo más auténtico posible y que se responsabilice de esto, que se dé cuenta en primer lugar y que después se pueda responsabilizar y pueda hacer algo con esto. Pero esto tiene sentido en un fondo, en el fondo de su vida, del contexto de su existencia, de sus relaciones, sobre todo de su experiencia de vida, ¿no? Bueno, las constelaciones tratan sobre este fondo. Entonces lo primero que hacen las constelaciones es eliminar la individualidad. Todo el componente individual de lo que me pasa, de lo que pienso, de lo que quiero, esto tenemos que sacarlo del medio para trabajar y ver directamente el fondo. Entonces este fondo de la experiencia, el contexto de vida, el contexto familiar, de las relaciones, tiene una serie de estructuras fijas. Y esas estructuras, al repetirse una y otra vez, porque están fijadas por patrones sistémicos, por conjuntos de elementos que se asocian, que se repiten una y otra vez, resulta que tiene esas estructuras que hacen que determinados significados, determinados sentidos, determinados actos tiendan a repetirse una y otra vez, que determinadas formas surjan rígidamente, repetitivamente a primer plano. Entonces, cuando modificamos este fondo, estamos más libres para ver cuál es la verdadera forma significativa. Si una persona hace una constelación, pero después no sabe sentir lo que le pasa o no tiene recursos para manejar eso que le pasa, lleva mucho más tiempo que esto produzca efecto, o incluso puede volver a la rigidez inicial de las mismas formas, siempre dándoles el mismo sentido. Es muy bueno cuando una persona tiene esa capacidad de darse cuenta de lo que le pasa, de tomar decisiones, de hacer algo con lo que le pasa. También es cierto que en este fondo hay cosas que están fuera del registro del individuo, que a lo mejor ni siquiera la persona ha vivido o conoce, que pertenecen a generaciones anteriores. Entonces ahí la Gestalt no llega. Y de repente cuando cambias esto, este fondo, y resulta que en vez de verlo así, lo miras así, ya no aparece siempre la misma cosa, siempre el mismo lamento, siempre el mismo problema de pareja, sino que la persona ahora puede decidir, porque ya no ve las cosas de la misma manera o no se le repiten en la vida de la misma manera. Así es que se conjugan las dos. Con las constelaciones puedes darle un sentido nuevo a todo lo que surge, pero con la Gestalt, con esto que surge, puedes hacer más y más creativamente en cada momento. Y sobre todo, llevarlo mucho más al mundo de las relaciones. Las constelaciones en eso son más íntimas. El efecto ocurre después sin que la persona a veces ni siquiera se dé cuenta. La Gestalt te permite estar consciente de eso y sentir que te apropias de tu vida. Esta es la conexión. Entonces, donde empieza una, termina la otra. Gracias a eso no se pisan y gracias a eso se potencian extraordinariamente. Y yo diría que las dos se potencian en un punto muy específico, que es la fenomenología. El respeto por la experiencia vivida, más que por los conceptos o por las ideas. Este es el punto de contacto. Las constelaciones y la Gestalt parten de una experiencia directa. Son más una experiencia que un proyecto, una idea, o una comprensión o un insight psicológico. Es más una experiencia de apertura de posibilidades que la persona tiene que manejar. No se le dice lo que tiene que hacer a la persona. Se le abre una puerta y la persona es libre de atravesarla o no.